justamente les estábamos contando que literalmente encontraron un hoyo en una de las paredes de una celda en el reclusorio sur de la Ciudad de México. Y entonces ahí es donde surge la pregunta y empezamos a ponerlo sobre la mesa. ¿Cuáles serían entonces las medidas de seguridad en las cárceles mexicanas? ¿Cómo hacen hoyos sin que los guardias lo noten? Por eso es que tenemos un experto, él es Enrique Zúñiga Vázquez, es experto en criminología y política criminal, pero también conoce muy bien cómo funciona todo el sistema penitenciario y las cárceles aquí en México. Y es que te doy la bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Más allá del deber ser, ¿no? Se sabe también que con lana puedes prácticamente meter de todo a las cárceles mexicanas, ¿no? Pues sí, es una de las cuestiones que seguimos adoleciendo en las prisiones mexicanas y que tiene que ver que de forma estructural pues no se cumplen con las medidas de seguridad, como en este caso vemos en el reclusorio sur. El boquete que se encuentra pues se puede hacer con diversos objetos que tienen los privados de la libertad, y bueno, en este sentido pues tiene que ver con eso y con una desatención de la autoridad, ¿no? ¿Están coludidos, digamos, reos con custodios, con quienes se encargan precisamente del control de la seguridad de las cárceles en nuestro país? Sí, de manera general es complicado que no sucedan estas cosas sin que la autoridad tenga en ocasiones conocimiento. En ese sentido, en ocasiones ocurre que las personas que están ahí pues tienen todo el tiempo del mundo para idear cómo pueden escapar, pero hay otras ocasiones que de forma estructural la autoridad es partícipe en muchas de estas cuestiones, ¿no? Tanto desatención como que muchas veces ocurren las fugas. Y por eso es que ahora ponemos la atención en las cárceles, porque digo, para algunos podría parecer inofensivo un hoyo, ¿no? Un boquete en las cárceles, pero son muestra de lo que está ocurriendo en una celda. Tú eres experto en el tema, tú conoces las cárceles mexicanas. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? O sea, ese algo que tú dices, o sea, ¿por qué está pasando en una cárcel cuando en realidad no debería de pasar? Bien, lo que más me ha sorprendido al respecto es que nosotros hemos transicionado de un sistema de justicia que se ejercía en las prisiones a un sistema actual en el cual pues existe toda una permisividad de manera estructurada en las prisiones mexicanas, ¿no? Antes había casos excepcionales y ahora nosotros lo vemos de manera reiterada. Tiene que ver mucho una conexión también con lo que ahorita comentabas, lo que pasa en Ecuador, que es un espejo de lo que empezó aquí y que está empezando a suceder allá, ¿no? Y que tiene una noción, una lógica también que podría hablarse de la transnacionalización, de la violencia carcelaria, que tiene que ver con México, lo que ocurre en Ecuador. Y aquí, pues, una de las cuestiones es pues, ver precisamente eso, ¿no? Cómo nuestro sistema transicionó de una forma de dirigirse a una forma completamente diferente en la actualidad, donde ocurren pues, hechos cada vez más violentos, donde se utilizan armas de fuego, donde existen fugas masivas, lo que antes no sucedía, ¿no? Eso es, creo. Oye, Enrique, más allá de las fugas, de las armas de fuego y demás, estamos hablando de una corrupción sistemática que está muy arraigada, ¿no? Desde custodios hasta incluso luego los directores de los penales, etcétera. Prueba de ello es que hemos visto incluso toros mecánicos dentro de prisiones, ¿no? O sea, son comunidades VIP. Ya, exacto, son celdas VIP. ¿Qué es lo que se tendría que hacer para empezar a erradicar todo esto de tajo? Porque lo intentan una y otra vez y acaban surgiendo nuevos cabecillas y sigue igual. La cuestión es que no se ha discutido a fondo cuál es la función que tiene el sistema penitenciario en la actualidad, y esa función incluye empezar a cuestionar si realmente está funcionando como tal y qué es lo que vamos a hacer en un futuro con las prisiones, ¿no? Esas son unas cuestiones básicas porque, como tú bien dices, ocurre que hay un evento, por ejemplo, la masacre que ocurrió en Ciudad Juárez hace un año, en enero, el 1 de enero, ocurre una masacre, desarticulan a las personas que lo hicieron, al grupo de poder, y después se hace toda una escenografía, una teatralización de que se sacan productos, se sacan, por ejemplo, lo de toro mecánico, y pasa un año y vuelve a suceder exactamente lo mismo. O menos tiempo, y ocurren hechos similares, o se sabe que sigue habiendo lo mismo. Entonces, como un círculo vicioso, ¿no? Es algo que se repite constantemente porque no cuestionamos a fondo y empezamos a problematizar qué significan las cárceles y qué vamos a hacer con ellas. Sí, porque pues como es que sí, claro. Deberían de ser el objetivo precisamente la reinserción social, y muchas veces hablamos de las cárceles como escuelas del crimen, personas que profesionalizan precisamente actos delincuenciales, los alcances
que de repente puede llegar a tener un reo al interior de un penal, a las afueras, con bandas delincuenciales, con nexos con el crimen organizado. De verdad además, que sí es terrible. Si adentro tienes a tus cuates, tienes pantallas, Wi-Fi incluso, pues te la pasas poca madre. Como, ¿por qué tendría que tener miedo de ir a una cárcel en México? Y en Latinoamérica también se replica mucho esto, ¿no? Sí, tiene que ver con una forma precisamente en que persiste esta lógica o esta dinámica de administración de las prisiones, porque las prisiones pasaron de ser, pues vamos a poner, lugares de reinserción, en donde ahorita pues tienden a ser activos criminales. O sea, lo que yo alcancé a ver en mi estudio, en mi ir y venir en las prisiones, pues fue precisamente eso, ¿no? Que hay una lógica donde las cárceles ya son un baluarte de los grupos de poder que lo administran y que de ahí sacan dinero, ¿no? Y a partir de ahí, pues, las prebendas, la extorsión, los delitos, todo lo que ocurre se capitaliza, ¿no? Bueno, pues, ni hablar. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Enrique. No dejen de checar su libro, La pelea por los infiernos, por acá lo traes, ¿va? Sí, muchas gracias. Venga, gracias. Gracias, Enrique Enrique. Zúñiga. Gracias. Gracias. Bueno,